Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las variables o parámetros en compresores que influyen en su selección y rendimiento en refrigeración o climatización. Vamos a ver estos primeros parámetros que tienen que ver los aspectos relacionados con la presión de succión o retorno. Entre ellos tenemos que ver que hay compresores de tipo LVP, significa Low Back Pressure, significa que son compresores que trabajan con baja presión de retorno o succión y por lo general vienen para trabajar con temperaturas de evaporación entre menos 35 y menos 5 grados Celsius, ya esto depende del fabricante. Tenemos los MVP o Medium Back Pressure, significa media presión de retorno o succión, y son equipos para trabajar con temperaturas de evaporación entre menos 20 grados Celsius y 0 grados Celsius. Tenemos también los HBP, que significa alta presión de retorno o succión, para trabajar con temperaturas de evaporación entre menos 5 y 15 grados Celsius. Y tenemos una cuarta, por lo general vienen para ciertos grupos de compresores o ciertos fabricantes, CBP, que significa Commercial Back Pressure, y son para presiones de retorno o succión comercial y significa trabajar con temperaturas de evaporación entre menos 20 y 10 grados Celsius. Ahora, de acuerdo con el elemento de expansión con el que van a trabajar ellos, los tenemos de tipo HST o alto torque de arranque y son un equipo para trabajar ya sea con capilares y válvulas termostáticas, y los tenemos LST con bajo torque de arranque para trabajar solo con capilares. Aquí tenemos una ficha de un compresor, cortesía aquí de Embraco, donde tenemos por ejemplo la aplicación LVP, significa baja presión de retorno. Bien, y también tenemos el tipo de compresor dependiendo el elemento de expansión. Aquí tenemos el ST, que significa torque o par de arranque bajo, y es un equipo para trabajar con capilar. A continuación vamos a ver algunas variables de tipo eléctrico. Aquí tenemos el RLA o I/N en alguna serie de compresores, tienen que ver con la corriente de marcha o trabajo normal o nominal del equipo, el cual se utiliza muchas veces para calcular el calibre de los cables de potencia. Tenemos el FLA o I/M, que significa la corriente a carga máxima del equipo, y por lo cual se utiliza para seleccionar el valor del relé térmico. Y tenemos el LRA o I/D en algunos equipos, que tiene que ver con la corriente de arranque del mismo, y este valor se selecciona o se usa para selección de fusibles o de interruptores automáticos que protegen al compresor. Y por último tenemos pH, muchas veces confundido con HP. Ese pH significa phase y tiene dos valores. En primer lugar tenemos un valor de 1 con el símbolo de alterno, y son para conexiones monofásicas de 120 o 220 VAC, y tenemos la 3 que tenemos aquí con la conexión alterna para conexiones trifásicas 220 o 40 o 440 VAC. Aquí podemos ver una etiqueta cortesía Embraco, donde podemos ver algunos datos, donde tenemos la tensión, frecuencia, el modelo, la marca. Tenemos aquí el valor del RLA, el valor del LRA, tipo de refrigerante, tipo de aceite y fase. Aquí tenemos fase pH1, que significa que es monofásico. Bien, ahora sí vamos a entrar en detalle con respecto a los parámetros de los compresores que influyen en su selección y también cómo son afectados dependiendo la variación de las temperaturas de condensación y evaporación. En este caso aquí tenemos una placa o una información cortesía Tecunce, donde vamos a verificar previamente la variación del caudal másico del compresor con relación a una variación ya sea en las temperaturas de condensación y evaporación. Entonces en este caso vamos a hacer un primer análisis. Observen aquí que si mantengo la temperatura de evaporación constante, aquí en este caso tomo un ejemplo menos 5 grados Celsius, y voy variando la temperatura de condensación aumentando la misma, véanlo aquí. Vean cómo estos valores de alguna manera se van reduciendo. Veanlo aquí, vamos reduciendo. Pasamos de 17.7 si condensamos en 30 grados a unos 14.2 si condensamos en 60 grados. Entonces, en conclusión, manteniendo la temperatura de evaporación constante, a mayor temperatura de condensación,
menor caudal másico del equipo y obviamente viceversa. Ahora vamos a hacer otro análisis. En este análisis vamos a mantener la temperatura de condensación constante. Hemos seleccionado aquí la temperatura de condensación de 45 y vamos a ver cómo, partiendo de una temperatura de evaporación de 15 grados, aquí tendríamos un flujo másico de 34.1 y observen ustedes cómo se va reduciendo, véanlo aquí, a medida que reducimos la temperatura de evaporación, llegando a 7.8 aquí, cuando tenemos una evaporación de menos 20 grados Celsius. Entonces, en conclusión, si mantenemos la temperatura de condensación constante, a menor temperatura de evaporación, menor caudal másico del equipo y viceversa. A continuación vamos a analizar la variación de la potencia frigorífica, también analizando la variación en las temperaturas de condensación y evaporación. Entonces vamos al primer caso, nuevamente vamos a elegir la temperatura de evaporación en menos 5 grados Celsius y vamos a partir de una condensación de 30. Observen, en este caso 2293, y a medida que aumentamos la temperatura de condensación, vean cómo la potencia frigorífica del equipo se va reduciendo. Observenlo aquí. Entonces, en conclusión, manteniendo la temperatura de evaporación constante, a mayor temperatura de condensación, menor potencia frigorífica del equipo y viceversa. Ahora vamos a elegir una temperatura de condensación constante y vamos a variar la temperatura de evaporación. En este caso, observen cómo con una temperatura de evaporación de 15 grados tenemos una potencia frigorífica de 4000, pero a medida que vamos disminuyendo la misma, vean cómo se va reduciendo los valores, e inclusive miran que en menos 20 llegamos a 769. Vean esta reducción tan drástica que obtenemos aquí. Por tanto, si mantenemos la temperatura de condensación constante, a menor temperatura de evaporación, menor potencia frigorífica del equipo y viceversa. Entonces, observen cómo es muy importante tener en cuenta las variaciones de temperatura, porque dependiendo de las condiciones de temperatura, de evaporación y condensación, voy a tener un rendimiento del equipo diferente. Ahora vamos a ver la variación del COP o la eficiencia del compresor con relación a la variación de las temperaturas de condensación y evaporación. En este caso vamos a hacer el mismo análisis. Partimos de una temperatura de evaporación de menos 5 constante y observen cómo a medida que aumentamos la temperatura de condensación, el COP se va reduciendo. Mírenlo acá. Por tanto, manteniendo la temperatura de evaporación constante, a mayor temperatura de condensación, menor COP del equipo y viceversa. A continuación vamos a elegir una temperatura de condensación constante, en este caso 45, y observen que partiendo de una evaporación de 15 grados, bueno, aquí tenemos un COP de 11 y este se va reduciendo a medida que vamos reduciendo la temperatura de evaporación. Por tanto, manteniendo la temperatura de condensación constante, a menor temperatura de evaporación, menor COP del equipo y viceversa. En el siguiente ítem vamos a analizar el comportamiento de la potencia eléctrica bajo los mismos parámetros. Vamos a comenzar aquí, vamos a mantener la temperatura de evaporación constante menos 5 y observen en este caso. Vean que partimos con una temperatura de condensación de 30 grados, 268, y a medida que vamos incrementando la temperatura de condensación, se nos va incrementando el consumo de la potencia eléctrica. Observenlo aquí. Por tanto, manteniendo la temperatura de evaporación constante, a mayor temperatura de condensación, mayor consumo de potencia del equipo. Ahora vamos a establecer nuestra temperatura de condensación fija en 45 grados y vamos a ver que partiendo de una temperatura de evaporación de 15 tenemos un consumo de potencia de 363 y este se va reduciendo a medida que voy reduciendo la temperatura de evaporación. Por tanto, manteniendo la temperatura de condensación constante, a menor temperatura de evaporación, menor consumo de potencia del equipo y viceversa. Por último, vamos a analizar la variación de la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, vamos a ver, aquí vamos a tener en cuenta una temperatura constante de evaporación de menos 5. Observen cómo la corriente eléctrica va incrementando su valor a medida que aumenta la temperatura de condensación. Por tanto,
manteniendo la temperatura de evaporación constante. A mayor temperatura de condensación, mayor consumo de corriente del equipo y viceversa. En este caso, ahora vamos a mantener constante la temperatura de condensación y observamos que partiendo de una evaporación de 15 grados se va reduciendo la corriente a medida que se reduce la temperatura de evaporación. Por tanto, manteniendo la temperatura de condensación constante, a menor temperatura de evaporación, menor consumo de corriente del equipo y viceversa. Ahora vamos a sacar nuestras conclusiones. En este caso vamos a analizar 4 variables: el flujo másico o caudal, potencia frigorífica, COP y la potencia de consumo del compresor. Entonces en este caso, cuando se incrementa la temperatura de condensación del equipo, vemos aquí que tenemos un diagrama de Molière. Entonces pasaríamos de esta presión de descarga a esta nueva presión de descarga. Observen que aquí ya tenemos una nueva temperatura de condensación mucho mayor. Por tanto, vamos a obtener las siguientes variaciones: que el caudal másico se reduce, la potencia frigorífica se reduce, el COP se reduce y se aumenta el consumo de potencia. Ahora, si nosotros en este caso vamos a reducir la temperatura de condensación, entonces vamos a pasar de esta presión de descarga a esta nueva presión de descarga con una temperatura de condensación mucho mayor, y por tanto vamos a obtener que estos valores, en el caso del caudal másico aumenta, la potencia frigorífica aumenta, el COP aumenta, pero la potencia de consumo disminuye. Ahora vamos en este caso a variar la temperatura de evaporación. Entonces vamos a pasar de una temperatura de evaporación que tenemos aquí a una menor temperatura de evaporación. Por tanto, tendremos esta situación donde con nuestra nueva temperatura de evaporación vamos a tener una presión de succión menor, y por tanto vamos a obtener, con respecto al flujo másico caudal, una reducción del mismo. Vamos a obtener una reducción de la potencia frigorífica, una reducción del valor del COP y una reducción del consumo de potencia, tal cual como estamos viendo. Pero ahora, si vamos a incrementar la temperatura de evaporación del equipo, vamos a pasar de esta curva y de esta presión de succión a esta nueva presión de succión mucho mayor, con una nueva temperatura de evaporación mucho mayor. Por tanto, vamos a tener aquí que nuestro caudal másico se va a subir o incrementar, la potencia frigorífica va a subir, el COP sube y también sube el consumo de potencia. Entonces, para mantener o incrementar la eficiencia de un compresor, tenga en cuenta los siguientes consejos: buscar las mayores temperaturas de evaporación posible y por ende las mayores presiones de succión posible. También buscar u operar con las menores temperaturas de condensación posibles y por ende las menores presiones de descarga posibles. Poseer alto su enfriamiento en el sistema, poseer los sobrecalentamientos más bajos posibles, mantener refrigeradores o compresores y realizar los mantenimientos preventivos recomendados por el fabricante. Muchas gracias y nos vemos en otro video.